El viejo oeste guarda verdades que muchos documentos oficiales dejaron de lado. Entre mediados del siglo XIX y principios del XX, Estados Unidos no solo vivió un periodo de expansión, sino también conflictos intensos, historias sorprendentes y personajes que se volvieron leyendas. Ahora te invitamos a conocer 24 hechos que no siempre aparecen en los libros de historia. Estos salieron a la luz tras investigaciones en archivos poco explorados y conversaciones con expertos que han dedicado años a este tema. Es posible que algunos detalles sean nuevos para ti, y aunque ya hayas escuchado algo al respecto, prepárate para descubrir lo que realmente pasó tras bambalinas en el viejo oeste. Número 1. La agencia que cazaba forajidos. Cuando los bandidos de todas las regiones escuchaban el nombre Pinkerton, les recorría un escalofrío. La agencia, fundada en 1850 por Alan Pinkerton, introdujo formas innovadoras de combatir el crimen, según muchos historiadores. Mientras otros todavía andaban a ciegas, estos detectives ya tomaban fotos de criminales, recopilaban huellas dactilares de manera rudimentaria y llevaban archivos detallados de sospechosos, prácticas que más tarde inspirarían hasta el FBI. Ni Jesse James y su famosa banda lograron pasar desapercibidos. Aunque nunca fueron capturados con vida, la presión constante de los Pinkerton obligó al grupo a hundirse cada vez más en la clandestinidad. Con el tiempo, la agencia amplió sus servicios, protegiendo a políticos y grandes empresarios, lo que reforzó su fama de brazo fuerte de la ley. Sin embargo, en muchas ocasiones, ese brazo resultaba más rudo que justo. Número 2. El extraño fraude del oro y los diamantes. En 1872, aún con la fiebre del oro en pleno auge, dos hombres, Philip Arnold y John Slack, anunciaron un descubrimiento que parecía increíble. Supuestamente habían encontrado un tesoro extraordinario en una zona remota de Colorado. La noticia corrió rápido entre los círculos más poderosos, llamando la atención de banqueros, políticos y magnates mineros, todos ansiosos por aprovechar lo que parecía ser la oportunidad del siglo. El plan era ingenioso. Antes de cada inspección, preparaban el terreno sembrando gemas falsas. Cuando los visitantes empezaban a excavar, encontraban piedras brillantes que parecían confirmar la riqueza del lugar. Ese supuesto hallazgo generaba una sensación de urgencia y el miedo de perderse algo valioso, lo que llevaba a los inversionistas a hacer ofertas rápidas y generosas. Sin embargo, la farsa empezó a desmoronarse cuando llamaron al reconocido geólogo Clarence King para investigar. Desde el primer momento, notó que la forma y el origen de las piedras no coincidían con ninguna fuente natural de la región. Con su análisis, el fraude quedó al descubierto, poniendo fin a la estafa y dejando a los inversionistas con las manos vacías, después de haber apostado por un sueño brillante, pero completamente falso. Número 3. Bass Reeves. ¿Inspiró al Lone Ranger? Bass Reeves nació en esclavitud y tuvo que escapar de su dueño cuando aún era joven, en plena guerra civil. Lo único que llevaba consigo era el deseo de seguir siendo libre. Así fue como llegó al territorio indígena, lo que hoy es Oklahoma, donde aprendió idiomas nativos y construyó lazos sólidos con varias tribus que lo acogieron, a pesar del peligro de que lo capturaran de nuevo. Cuando terminó la guerra, Reeves logró un hecho histórico al convertirse en alguacil federal al oeste del río Mississippi, siendo el primer hombre negro en ocupar ese cargo en la región. Registros del Tribunal de Distrito de Fort Smith confirman que trabajó junto al juez Isaac Parker, lo que reforzó su reputación de hombre íntegro. A lo largo de su carrera capturó a más de 3,000 criminales, incluyendo a algunos de los forajidos más temidos del viejo oeste. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la leyenda del Lone Ranger? Muchos creen que Reeves sirvió de inspiración para el famoso héroe enmascarado. Sea cierto o no, su legado como uno de los mayores símbolos de justicia del oeste sigue vivo hasta hoy. Número 4. Calamity Jane, heroína y mito. Martha Jane Canary, mejor conocida como Calamity Jane, nació en 1852 y logró ocupar un lugar único entre las mujeres del viejo oeste al desempeñar roles que, en esa época, eran casi exclusivos de los hombres. Desde niña, enfrentó la pérdida de sus padres y tuvo que hacerse cargo de sus hermanos, lo que la llevó a desarrollar una personalidad fuerte y decidida. Al mismo tiempo, distinguir la realidad del mito en su historia no es nada fácil.
Mientras algunos la describían como una tiradora hábil y leal, otros aseguraban que muchos episodios de su vida fueron exagerados o incluso inventados para llamar la atención de los periódicos y viajeros curiosos. No es casualidad que la prensa de la época publicara relatos que mezclaban hechos con rumores, alimentando el misterio en torno a Calamity Jane y ayudando a cimentar su lugar en la historia del Viejo Oeste. Número 5. El caníbal de Colorado. Alfred Packer se hizo famoso en los registros oficiales de Colorado por un crimen que, hasta hoy, sigue generando debates y fascinación. En 1874, según documentos del Tribunal de Lake City, partió hacia las montañas rocosas acompañado de 5 hombres. Tiempo después, regresó solo y no pudo dar explicaciones convincentes sobre el paradero de los demás. Investigaciones basadas en documentos oficiales y peritajes forenses revelaron que los cuerpos tenían marcas que apuntaban a homicidio y, posiblemente, canibalismo. Packer aseguró que actuó en defensa propia y que solo comió carne humana para sobrevivir al duro invierno, pero aún así fue condenado y cumplió sentencia. Su caso, narrado en libros, periódicos antiguos e incluso en el cine, abrió un debate sobre la moralidad, la supervivencia y las decisiones extremas que pueden surgir cuando alguien queda atrapado y aislado en las montañas. Número 6. El primer gran robo a un tren. Bajo la luz de la luna en 1866, John y Simeon Reno esperaban junto a las vías con pocos hombres y mucha precaución. Habían estudiado cada detalle: horarios, rondas de vigilancia y posibles puntos de acceso a los vagones. Cuando el tren de la Ohio y Mississippi Railway se acercó, la banda actuó rápido y se llevó alrededor de $13,000, una suma que en aquel tiempo podía comprar grandes propiedades. Este primer golpe causó un gran impacto en toda la región. Los rumores se esparcieron y llamaron la atención de otros ladrones, incluyendo a Jesse James, quien pronto perfeccionaría esta práctica en los años siguientes. Así, los hermanos Reno abrieron el camino para que los robos a trenes se convirtieran en un símbolo del Viejo Oeste. La imagen de bandidos interceptando convoyes en medio de un paisaje árido quedó inmortalizada en el cine, alimentando la idea de aventura y peligro que rodea este capítulo de la historia estadounidense. Número 7. La Guerra del Condado de Johnson. En 1892, Wyoming fue escenario de un violento enfrentamiento entre grandes ganaderos y pequeños rancheros, un conflicto que pasó a la historia como la Johnson County War. Acusados de robos sin pruebas contundentes, los rancheros más modestos se convirtieron en el blanco de pistoleros contratados para castigar ladrones. El conflicto escaló hasta parecer una guerra civil a menor escala. Cercas fueron derribadas, casas incendiadas y personas ejecutadas sin juicio. En medio de este caos, muchas familias lo perdieron todo, sumidas en el miedo y la desesperación. La crisis llegó a tal punto que el gobierno federal tuvo que intervenir. Este episodio demuestra lo frágil que era la ley en las zonas más remotas, donde el poder y el dinero imponían las reglas. Aunque menos recordado que el famoso tiroteo en OK Corral, el enfrentamiento en Johnson County expone el lado oscuro de la expansión estadounidense y deja en claro el peligro de los abusos de poder cuando no hay una vigilancia real. Número 8. El cambio que trajo el alambre de púas. Antes de 1870, el Viejo Oeste estaba dominado por enormes extensiones de tierra abierta, donde el ganado vagaba libremente. Sin embargo, para los pequeños rancheros existía el temor de perder sus animales al mezclarse con los rebaños de los grandes ganaderos. En 1873, Joseph Glidden patentó el alambre de púas, una innovación práctica y accesible que permitió cercar terrenos y evitar intrusos. Con esto, los largos recorridos de ganado por Texas recibieron un golpe, y los conflictos por las fronteras se volvieron más intensos. En pocos años, las cercas comenzaron a extenderse por un horizonte que antes era completamente abierto, cambiando el rumbo de la ganadería y la dinámica de poder en la región. Número 9. Belle Starr, la reina de los bandidos. Belle Starr, bautizada como Myra Maybelle Shirley Reed, fue conocida en los periódicos de su época como la bandida más famosa del territorio indígena. Desde joven estuvo rodeada de figuras temidas como Jesse y Frank James. Más tarde, al casarse con Sam Starr, un indígena cherokee,
se unió a un grupo de ladrones de caballos, sumergiéndose por completo en una vida llena de riesgos y aventuras. A pesar de su conexión con el crimen, Belle Starr destacaba por su actitud segura y su elegante forma de vestir, sin olvidar nunca sus pistolas. Documentos oficiales confirman su fama de valiente y seductora, pero su historia tuvo un final trágico. En 1889, a los 40 años, fue asesinada en una emboscada cuyo responsable nunca fue identificado. Este misterioso desenlace fortaleció su estatus de leyenda del Viejo Oeste, inmortalizando la imagen de una mujer que se atrevió a desafiar las reglas de su tiempo. Número 10. La historia de Stagecoach Mary. Mary Fields, mejor conocida como Stagecoach Mary, fue una pionera al convertirse en la primera mujer negra en formar parte del Servicio Postal de Estados Unidos, alrededor de 1895. Trabajaba en las regiones más duras de Montana, entregando correspondencia sin importar las condiciones extremas ni los peligros de las rutas, que muchas veces recorría completamente sola. Armada con un rifle y un revólver, Mary avanzaba sin titubear, incluso cruzando ríos congelados cuando era necesario. A pesar del racismo y la discriminación, se ganó el respeto de la gente gracias a su determinación y a la fuerza con la que cumplía su labor. No pasó mucho tiempo antes de que la vieran como un símbolo de perseverancia. En una época en la que las mujeres, especialmente las mujeres negras, enfrentaban barreras enormes, Stagecoach Mary abrió camino para las generaciones futuras. Su valentía y determinación dejaron una huella en el Viejo Oeste, inspirando a quienes también buscaban romper los límites impuestos por la sociedad. Su historia sigue siendo un ejemplo de coraje y resistencia. Número 11. Los fantasmas de Bodie. En el interior de California, Bodie prosperó en la década de 1870 gracias a la fiebre del oro. Multitudes llegaron en busca de fortuna, llenando los salones, burdeles y casinos que surgieron rápidamente. Pero la bonanza terminó de golpe, y varios incendios destruyeron gran parte de la ciudad. Hoy en día, Bodie se conserva como un parque histórico, congelado en el tiempo. Visitantes han reportado ver siluetas que aparecen de la nada y escuchar pasos en calles completamente vacías. Sentí un frío extraño al pasar por el viejo salón, comentó un viajero. Se dice que quienes se llevan algún objeto sin permiso atraen la mala suerte hasta que lo devuelven. Mito o realidad, Bodie sigue siendo uno de los lugares más enigmáticos del Viejo Oeste, despertando la curiosidad de quienes buscan conocer este escenario marcado por los ecos del pasado. Número 12. La Guerra del Condado de Cochise. La tensión en Tombstone, Arizona, puso a los Cowboys, una pandilla local, en un enfrentamiento directo con el sheriff John Behan, la familia Earp y el legendario Doc Holliday. En el centro de esta rivalidad ocurrió el famoso tiroteo en el OK Corral en 1881, que duró solo 30 segundos, pero se convirtió en el duelo más famoso del Viejo Oeste. Sin embargo, el conflicto no terminó ahí. Las emboscadas y ataques en represalia se prolongaron por meses. Morgan Earp fue asesinado de un disparo por la espalda, lo que llevó a Wyatt Earp a emprender una cacería implacable contra los responsables. Las calles de Tombstone resonaban con el sonido de los disparos, consolidando su reputación como una de las ciudades más peligrosas de la región. Número 13. Billy the Kid y su tumba vandalizada. En 1881 se dice que el sheriff Pat Garrett acabó con la vida de William H. Bonney, mejor conocido como Billy the Kid, en Fort Sumner, Nuevo México. En aquel momento tenía solo 21 años, pero su fama creció rápidamente gracias a historias que lo retrataban como un forajido carismático. Con el tiempo, su tumba se convirtió en un sitio de peregrinación, aunque también ha sido blanco de múltiples actos de vandalismo. Su lápida fue robada 2 veces, lo que llevó a instalar cadenas de hierro alrededor del lugar. Aún así, hay quienes aseguran que Billy sobrevivió y que Garrett, en realidad, mató a otra persona. ¿Será que estos rumores solo alimentan el misterio sobre su vida o realmente esconden pistas sobre lo que pasó aquella noche? Número 14. La leyenda del oro del Lost Dutchman. En los desiertos de Arizona se alza la enigmática cordillera de las Superstition Mountains. Desde finales del siglo XIX circula la historia de un inmigrante alemán, a quien por error llamaban Dutchman, que
que supuestamente descubrió una mina de oro en la zona, pero jamás reveló su ubicación. Después de su muerte, muchos aventureros emprendieron expediciones en busca de la legendaria Lost Dutchman's Gold Mine. Algunos dicen que la región está maldita. Desapariciones, accidentes inexplicables y relatos sobre luces extrañas han alimentado el miedo en la zona, mientras que periódicos antiguos documentan casos de personas que nunca regresaron. A pesar de esto, la posibilidad de encontrar una fortuna sigue atrayendo a curiosos dispuestos a arriesgarlo todo con tal de desentrañar el misterio que tantos han perseguido durante décadas. Número 15. La locura de los apostadores. Imagina entrar en un salón del viejo oeste. El sonido de vasos chocando, el humo espeso en el aire y jugadores listos para arriesgarlo todo. En este ambiente apareció Canada Bill Jones, un maestro en engañar hasta a los más cautelosos con su truco de las 3 cartas. A pesar del riesgo constante de que lo descubrieran, siempre mantenía una sonrisa confiada y una presencia magnética. Su lema era simple, pero atrevido. Es moralmente incorrecto dejarle el dinero a un estafador, si podemos quitárselo primero. Esta frase reflejaba la tensión de una época en la que las ganancias rápidas iban de la mano con la violencia y la corrupción. Junto a figuras como Doc Holliday, quien en teoría era dentista pero casi nunca ejercía, Canada Bill alimentaba leyendas sobre la suerte y la redención. Bastaba una sola ronda para apostarlo todo, o perderlo para siempre. Número 16. Estafas en las Ghost Towns. En el viejo oeste muchos pueblos surgían alrededor de minas o vías del tren, pero cuando el mineral se agotaba o las rutas cambiaban, estos lugares quedaban abandonados, convirtiéndose en las famosas ciudades fantasmas. Fue en este escenario donde los estafadores vieron la oportunidad de hacer dinero fácil. Anunciaban la reapertura de antiguas minas de oro o plata y ofrecían oportunidades únicas para inversionistas. Para hacer más creíble el engaño, mostraban pepitas que en realidad habían comprado en otros lugares y citaban a un gran experto que confirmaba la supuesta riqueza del sitio. La urgencia por no perder la oportunidad llevaba a muchas personas a invertir con la esperanza de hacerse ricas. Pero en cuanto recibían el dinero, los estafadores desaparecían sin dejar rastro. En zonas donde la ley tenía poca presencia, estos fraudes casi nunca eran investigados. Para algunos la promesa de ganancias rápidas era demasiado tentadora. Para otros todo terminaba en una amarga decepción y una gran pérdida de dinero. Número 16. Cherokee Bill. Crawford Goldsby nació en 1876, hijo de un hombre afroamericano y una mujer de la nación Cherokee. Con el tiempo se hizo conocido como Cherokee Bill, un nombre que se escuchaba por todo el territorio indígena, lo que hoy es Oklahoma. Desde joven se metió en el mundo del crimen, cometiendo asaltos y homicidios, lo que rápidamente lo puso en la mira de las autoridades federales. En pocos años ya era visto como un pistolero peligroso, perseguido por cazadores de la ley. Cuando finalmente fue capturado y condenado por el asesinato de un hombre, Cherokee Bill tenía apenas 20 años. El día de su ejecución, testigos afirman que dijo: «Apúrense con este ahorcamiento, no tengo todo el día». Como muchos forajidos de su época, vivió rápido y murió joven, dejando preguntas sobre el entorno que impulsó su ascenso y su caída en tan poco tiempo. Número 18. El misterioso Thunderbird de Arizona. En 1890, 2 cazadores en Tombstone, Arizona, afirmaron haber derribado a una criatura alada de proporciones enormes, a la que llamaron un pájaro del trueno. Se dice que el periódico The Tombstone Epitaph publicó una foto mostrando al animal colgado de un granero, pero nadie jamás la encontró, aunque algunos habitantes juran haberla visto. Con el tiempo, la emoción inicial dio paso a todo tipo de teorías, desde dinosaurios sobrevivientes hasta seres mitológicos. Muchos creen que solo fue un truco publicitario para vender más periódicos, pero la falta de pruebas solo aumentó el misterio. Hasta hoy, los fanáticos de lo paranormal recuerdan el caso y se preguntan: ¿dónde estará la fotografía perdida? Número 19. Charlie Parkhurst, la conductora disfrazada. Charlotte Charlie Darky Parkhurst pasó casi toda su vida fingiendo ser hombre para poder conducir diligencias en California con la autoridad que la época exigía. En una ocasión tensa, con bandidos apuntándole, se mantuvo firme y controló a los caballos sin dudar.
A lo largo de su carrera, enfrentó caminos polvorientos, rutas interminables y peligros constantes que pusieron a prueba su resistencia. Solo después de su muerte, en 1879, la comunidad descubrió algo que los dejó en shock. Charlie en realidad era una mujer. Además, hay indicios de que logró votar de manera clandestina mucho antes de que el voto femenino fuera reconocido por la ley, adelantándose a lo que después se convertiría en una lucha histórica. Número 20. El vendaval de hielo y el Gran Die-Up. Durante los inviernos de 1886 y 1887, tormentas de nieve extremas tomaron por sorpresa a los rancheros en las grandes llanuras. En cuestión de días, rebaños enteros fueron diezmados, dando origen al evento conocido como The Great Die-Up. Se estima que murieron cientos de miles de animales, causando un colapso económico que golpeó duramente a toda la región. Muchos ganaderos lo perdieron todo, y la crisis no solo significó una ruina financiera, cambió para siempre la forma de criar y manejar el ganado, marcando el fin de la era en la que los vaqueros conducían manadas por los vastos pastizales abiertos. Número 21. Marfa Lights. Luces fantasmagóricas. En la región de Marfa, en el suroeste de Texas, se han reportado desde finales del siglo XIX luces misteriosas que aparecen a lo lejos en la noche. Investigadores de la Universidad de Texas han documentado varios avistamientos, y las hipótesis van desde reflejos de faros hasta gases del suelo o simples espejismos. Lo curioso es que hay relatos de estas luces mucho antes de la invención del automóvil, lo que ha alimentado teorías sobrenaturales sobre espíritus y fantasmas. Aunque nadie ha llegado a una explicación definitiva, las Marfa Lights siguen atrayendo a turistas y expertos que esperan presenciar el fenómeno. Algunos aseguran sentir un escalofrío al ver las luces moverse en el desierto, describiendo una mezcla de fascinación e inquietud. Para fomentar las visitas, el gobierno local creó un mirador oficial, abierto al público en noches despejadas, cuando las luces suelen aparecer con más frecuencia. Muchos pasan horas esperando con la esperanza de presenciar este espectáculo que sigue envuelto en misterio. Número 22. Los chinos en el oeste. A mediados del siglo XIX, mientras la fiebre del oro y la construcción de ferrocarriles atraían gente de todo el mundo a Estados Unidos, una gran ola de inmigrantes chinos llegó en busca de nuevas oportunidades. Uno de ellos, llamado Li Wen, trabajaba hasta 14 horas seguidas y pasaba las noches en campamentos precarios, siempre alerta ante el riesgo de explosiones y otros peligros. Las condiciones eran duras, los salarios bajos y la discriminación constante, pero este grupo tuvo un papel clave en la construcción del ferrocarril transcontinental, abriendo túneles en montañas y enfrentando tareas que pocos aceptarían. Registros de la época indican que, en ciertos tramos, los chinos eran mayoría entre los trabajadores, llegando a representar hasta el 90% de la mano de obra en algunas secciones. Cuando los proyectos de infraestructura disminuyeron, muchos se establecieron en ciudades como San Francisco, Seattle y Deadwood, donde abrieron lavanderías, restaurantes y pequeños negocios que contribuyeron a la identidad cultural de estas regiones, algo que aún se percibe hoy en día. Lamentablemente, la creciente presencia china también desató actitudes hostiles. Leyes como el Chinese Exclusion Act de 1882 dificultaron la llegada de nuevos inmigrantes y restringieron los derechos de aquellos que ya vivían en el país. Estas medidas dejaron una huella de discriminación cuyos efectos aún se sienten en la sociedad actual. Número 23. El espectáculo de Buffalo Bill en Europa. William Frederick Buffalo Bill Cody construyó una carrera que combinó aventura y entretenimiento. Comenzó como explorador del ejército y cazador de búfalos, pero alcanzó la fama al crear el Buffalo Bill's Wild West Show. En este espectáculo itinerante, los vaqueros demostraban su habilidad con el lazo y galopaban a toda velocidad, mientras que nativos americanos, como Toro Sentado, recreaban enfrentamientos que generaban tanto emoción como controversia. El show no se quedó solo en Estados Unidos. La compañía viajó a Europa y se presentó ante reyes, reinas y enormes multitudes, despertando curiosidad y aplausos en cada lugar donde se presentaban. Se dice que la reina Victoria del Reino Unido quedó impresionada al ver de cerca las escenas de ataque y la forma en que se representaba la cultura indígena. Sin embargo,
Algunas voces críticas señalaron que estas presentaciones reforzaban estereotipos y reducían la diversidad de los pueblos nativos a un simple espectáculo exótico. Número 24. El descanso de los bandidos. En los tiempos del Viejo Oeste, muchos forajidos tenían la costumbre de exigir que los enterraran con sus pertenencias más preciadas. Pistolas, mazos de cartas gastados y botellas de whisky eran colocados junto a los cuerpos, pues se creía que estos objetos los acompañarían en su próximo viaje, o al menos, ayudarían a mantener viva su imagen después de la muerte. Para algunos, tocar estas reliquias era una manera de sentir la presencia del forajido. Con el paso de los años, ciertos cementerios se volvieron atractivos para visitantes curiosos que querían conocer las tumbas de figuras legendarias. Incluso había quienes desenterraban estos tesoros sin miedo a maldiciones o espíritus inquietos. Este ambiente místico hizo que muchos de estos lugares fueran considerados embrujados, añadiendo aún más misterio a esta época histórica. La vida en el Viejo Oeste iba mucho más allá de los famosos duelos entre vaqueros. Hubo fraudes ingeniosos, historias macabras que ponían los pelos de punta, leyendas de pueblos indígenas y mujeres que desafiaban cualquier obstáculo. Inmigrantes ayudaron a construir los ferrocarriles, mientras conflictos y oportunidades transformaban el destino de ciudades enteras. ¿Y tú? ¿Qué opinas de estos 24 datos? ¿Cuál te llamó más la atención? ¿Ya conocías alguna de estas historias? Déjanos tu comentario, comparte el video con tus amigos y suscríbete al canal para no perderte el próximo contenido. Sigamos explorando juntos más secretos y curiosidades que el mundo tiene para ofrecer.